El fuego. Una entidad que vemos y no sabemos si es materia, luz, si es física o espiritual. El fuego nos hipnotiza, con su luz y con la tranquilidad que nos transmite, pero, a la vez, nos infunde un sentimiento de respeto y nos asombra con su nula quietud. Un fuego eterno es lo que, para Heráclito, representa el proceso del cosmos, del mundo y de la existencia. El fuego es devenir. Bienvenidos mis queridas filósofas, mis queridos filósofos, mis querides filósofes. Esto es Filosofía desde Cero y esta es la segunda entrega de Heráclito, la continuación de un primer video en el que vimos su vida y su método para pensar, para filosofar. Si no has visto ese video, es muy importante que lo veas para comprender este. Está en nuestro canal y te voy a dejar el link en la descripción o apareciendo aquí en la esquina del video. Tras haber visto todo eso, tras haber visto su vida y el método para alcanzar la verdad, ahora nos queda saber cuál es esa verdad. Heráclito afirmaba, como podemos recordar, haber alcanzado una verdad única, una verdad divina, por así decirlo, un pensamiento divino, y esto reflexionando sobre sí mismo, sobre su propia inteligencia, hacia adentro. Esta verdad que Heráclito presume haber alcanzado, es una verdad muy diferente a la de otros filósofos presocráticos. Otros filósofos presocráticos habían más bien reflexionado sobre lo que estaba a su alrededor y habían afirmado que un elemento era lo que constituía la realidad en su más íntima expresión, en su esencia. Sin embargo, Heráclito no va a reconocer algo físico, un elemento, como constituyente de toda la realidad, sino más bien un proceso. ¿Cuál es ese proceso? El cambio. ¿Quieres conocer esta verdad heraclitia? Pues vamos a filosofar. Heráclito afirmaba la existencia de un logos, y aquí voy a pedir una disculpa ya que en el video pasado, si bien mencioné algunas veces la palabra logos, no expliqué que en este video íbamos a ver qué significaba. El logos, en la antigua Grecia, era una palabra muy común y que tenía múltiples significados. La palabra logos, de hecho, va a tener su propio video en este canal un poco más adelante. Por ahora cabe destacar que es una palabra con muchos significados y que incluso, dependiendo de la época en la que la estudiemos, cambia de estos significados. Entre todos estos significados, los más recurrentes en la época de Heráclito son los siguientes. Logos como todo lo que se dice, de palabra o por escrito. Logos como la fama o reputación. Logos como tener en consideración, sopesando pros y contras de algo. Logos como causa, razón o argumento. Logos como verdad de la cuestión, en contraposición a palabras vanas o pretexto. Logos como medida, plenitud o mesura. Logos como correspondencia, relación o proporción. Como principio general o norma. Como la facultad de la razón o como esencia natural de las cosas. Y entre todos estos significados nosotros nos podemos preguntar cómo sabemos cuándo hablamos de una cosa o de la otra. Pues los filólogos tienen sus métodos dependiendo del contexto en el que estas son usadas, en lo cual no nos vamos a adentrar. Únicamente queremos resaltar que esta palabra es usada comúnmente dándole diferentes significados. Ahora bien, como lo va a utilizar Heráclito al hablar del logos universal es en un sentido muy específico. Inteligencia. Una inteligencia universal que lo gobierna todo. Una clase de ley que regula todo lo existente. Pero ¿cómo entender esta inteligencia de la que nos habla Heráclito? Muy sencillo. Simplemente pensemos en la inteligencia del hombre.
Nosotros como individuos decimos tener inteligencia, a veces demostrándolo, a veces no tanto, y decimos que tenemos una inteligencia dentro de nuestro cerebro. Esto en Heráclito es un error. Para Heráclito, nosotros como inteligencia simplemente formamos parte de la inteligencia. Esta individuación, por así decirla, es meramente ficticia. Lo que hay en el universo es una sola inteligencia. Nosotros reflexionando sobre nuestra propia inteligencia es como reflexionamos de la inteligencia universal. Cuando estamos dormidos, tenemos sueños de los cuales no participa otra gente. Mi madre, mi padre no saben qué soñé hoy. Ellos no estuvieron presentes en mi sueño, percibiendo todo lo que yo percibía. En cambio, hay una realidad en la que todos percibimos las mismas cosas, los mismos sucesos. Por eso dice Heráclito que muchos viven como si estuvieran dormidos. ¿Respecto a qué? Respecto a esto de la inteligencia. Muchos pareciera que piensan que hay una inteligencia individual en cada uno, y que la única inteligencia que tienen ante sí es la suya propia, individuada, como si nadie más participara de esa inteligencia, como si la inteligencia que tengo en mi cerebro no es también la inteligencia de mi madre, de mi padre, de mis amigos y maestros. Para Heráclito, esto es una ilusión, algo de lo que tenemos que desprendernos para darnos cuenta de que el universo es una inteligencia. Entonces, para Heráclito, al todos estar participando en una misma realidad y al todos tener inteligencia, debemos darnos cuenta de lo que para él es lo más evidente, que hay una sola inteligencia, un solo logos, que gobierna todo el universo. Y es que aquí hay que hacer una aclaración. En la época de Heráclito no había una distinción que después sí tendríamos en filosofía. La distinción entre alma y cuerpo, o la distinción entre mente y cuerpo. Nosotros cuando hablamos de salud física y salud mental, hacemos dos esferas diferentes. Pareciera que la mente es otra esfera diferente a la física. Bueno, esta distinción lleva siglos y siglos, milenios, y ha sido estudiada en numerosas ocasiones. Sin embargo, en la época de Heráclito esta distinción no estaba totalmente hecha. Entonces, al hablar de inteligencia no estamos hablando únicamente de mente como algo diferente a lo físico, sino incluyendo a lo físico también. Y es que pongámonos a pensar un momento en esto. En la mente tenemos lógica, tenemos ciertas reglas lógicas, hablamos con cierto sentido y con ciertas normas, mediante un lenguaje que también tiene normas, tiene una manera de expresión coherente, se rige, por así decirlo, por leyes. Y el universo también se rige por leyes que descubrimos mediante la física. Entonces, para Heráclito, no era difícil identificar las clases de leyes lógicas que tenemos en la mente con las leyes que observamos en la naturaleza. Pues bien, habiendo aclarado esto, Heráclito veía en lo físico y en nuestra manera de pensar una y la misma cosa. Un solo logos, una sola inteligencia. Y bueno, el ser humano, al reflexionar un poco y deshacerse de esta como individuación de la inteligencia y saber que todos somos una misma inteligencia, alcanza una verdad, incluso intuye una verdad. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, pues vamos a ir a ello. Solamente que antes tengo que decirte que este 2021 vamos a estar subiendo videos semanalmente, así que si el video te ha gustado o si otros videos del canal te han gustado, por favor suscríbete y compártelo con las personas que crees que puedan interesarse en la filosofía. Pero bueno, ahora sí, vamos a esa verdad que alcanza la inteligencia universal. El fuego. Comúnmente al hablar de filósofos presocráticos a filósofos anteriores a Sócrates, presocráticos, muchas veces se describe a estos pensadores como pensadores naturalistas que piensan en la naturaleza y eligen un elemento de la misma como constitutiva de todo lo que hay. Muchas veces también a Heráclito se le dice que identifica el fuego como elemento del universo. Sin embargo, esta afirmación es quedarnos únicamente en la superficie de su profundo pensamiento, ya que al escuchar esto, normalmente pensaríamos que el fuego que normalmente vemos en nuestra vida cotidiana es lo que constituye toda la realidad, es el elemento último
la esencia de la existencia, cuando en realidad Heráclito, al hablar del fuego, no nos está hablando del fuego físico tal cual, sino de un proceso. Así, Tales de Mileto encuentra un elemento físico que es el agua, Anaximandro lo apeiron, Anaxímenes el aire. Son elementos físicos diferentes a lo que afirma Heráclito. Ya veremos más a detalle el por qué. Primero veamos cómo es que Heráclito interpretaba el mundo. Cómo es que para Heráclito estaba constituido el mundo. Alrededor de nosotros podemos observar un montón de contrarios. Frío, calor, arriba, abajo, húmedo, seco. Y pareciera que estos dos contrarios son cosas totalmente diferentes, totalmente opuestas e insolubles. Cuando un cuerpo está caliente es porque no hay frío en él. Cuando un cuerpo está frío es porque carece de calor. Sin embargo, para Heráclito, el mundo está hecho de estos contrarios, de su lucha mutua, pero en realidad estos dos contrarios son una y la misma cosa. ¿Cómo llega a pasar esto? Bueno, esto se debe a su teoría de la armonía. Para Heráclito, cualquier objeto que vemos en el universo es el producto de la armonía entre dos contrarios. Por ejemplo, nuestro cuerpo está lleno de cierta manera de agua, pero si llegamos a retener mucha agua, podemos llegar a morir tal como él lo hizo, ¿no? Entonces debemos de tener cierto grado de humedad, pero también cierto grado de sequedad, por así decirlo. Dos contrarios que al tener una fuerza casi igual, llegan a posibilitar la vida en mi cuerpo. Pero esto en un momento dado no será de la misma manera. En un momento dado, el contrario seco va a ser lo que domine mi cuerpo cuando yo muera. Al igual que el contrario frío, todo el calor se va a ir de mi cuerpo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de armonía, seguramente nos viene a la mente tranquilidad, inmovilidad, como un paisaje en donde hay un lago rodeado de árboles en donde reina el silencio. No obstante, para Heráclito la armonía es todo menos silencio, todo menos inmovilidad, todo menos paz. Pero esto es muy contraintuitivo. Cuando nosotros vemos un paisaje así, parece que todo está quieto. ¿Cómo es que es todo lo contrario a quietud? Esto podríamos ejemplificarlo en la cuerda de un violín. ¿Cómo es esto? Si observamos la cuerda de un violín, parece estar fija, parece no tener movimiento y no emitir ningún ruido. Pero, cuando observamos que se truena esta cuerda, nos damos cuenta de que durante todo ese tiempo estuvo en una gran tensión, en una gran lucha por mantenerse unida, a pesar de que era estirada, y en un momento dado, uno de los dos contrarios fue el que se sobrepuso. De igual manera, para Heráclito, es este lago rodeado de árboles, es un montón de lucha, de tensión constante que quizás nosotros en apariencia no vemos. E igual todo el cosmos. Todo el cosmos es una tensión entre contrarios, una constante lucha. Ahora bien, si estos contrarios están luchando entre sí, ¿cómo es que son idénticos y la misma cosa? Esto para Heráclito es por el camino que lleva uno a otro. Pareciera que estamos viendo a dos opuestos diferentes, totalmente diferentes, encontrarse entre sí. Pero en realidad, los dos contrarios son simplemente grados de diferencia entre ellos y están unidos por un camino. Por un mismo camino voy de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Por un mismo camino es que voy subiendo mis grados centígrados o bajando mis grados centígrados. Si se fijan, la apariencia de dos contrarios totalmente diferentes, a la hora de examinarlos bien, parecen una línea cuya diferencia es gradual, no esencial. Al fin y al cabo, es simplemente el cambio gradual lo que nosotros vemos en esta tensión de la naturaleza. Y si examinamos bien, no vemos dos opuestos, sino simplemente una línea, un mismo camino. Es por este camino que están unidos esos aparentes contrarios. Y al estar unidos son una y la misma cosa. Al igual que están unidas todas las cosas del universo. ¿En qué? En esta inteligencia, en este logos. Por estar en una constante tensión, en un constante movimiento entre estos aparentes dos opuestos, por estar todo el tiempo en estos grados que van de un opuesto a otro,
El universo está constantemente en cambio, constantemente en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea que une a los contrarios es simplemente cambio. A algunos nos va a sonar familiar la anécdota de que Heráclito afirmaba que no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Esta es una metáfora muy útil para entender el movimiento del cosmos. Cuando nosotros nos metemos en un río, las aguas fluyen y no paran de fluir, jamás se detienen, siempre son otras. Por ello, si yo estoy en ese río y me salgo, no voy a poder entrar al mismo río que ya me metí. ¿Por qué? Porque sus aguas ya no son las mismas y nunca lo van a hacer. De igual manera la realidad. La realidad siempre es un constante cambio, un incesante cambio, una incesante lucha, un incesante movimiento. Esto podemos verlo también, por ejemplo, en las estaciones del año. Cada año vemos la primavera para después ser sucedida por el verano, después por el otoño y después por el invierno, para después volver otra vez a la primavera, y así, así y así. Siempre en un constante cambio y en un constante movimiento, que pareciera ser un tanto cíclico. Como pueden observar en este ejemplo del año, vamos de uno opuesto a otro, nunca estando quietos, nunca dejando de cambiar. Quizás muchas veces nos hayamos puesto a imaginarnos qué sería del mundo si las cosas se pararan, si el tiempo se parara, si el envejecimiento se parara y pudiéramos ser eternos. Esto solamente se puede hacer en la imaginación. La muerte nos va a alcanzar, la putrefacción va a alcanzar a todos los alimentos y a la vez nuevos nacimientos vendrán al mundo y nuevos alimentos, nuevos animales, nuevos microorganismos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nunca veremos en el cosmos? Quietud, que pare este movimiento. En su fragmento 30, Heráclito afirma: este mundo en orden, el mismo para todos, no lo ha creado ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que existió siempre, existe y existirá. Un fuego siempre vivo, eterno, que se está encendiendo según medida y extinguiéndose según medida. Heráclito aquí afirma que el mundo tiene un orden identificable con un fuego eterno y siempre vivo. Este cosmos, este fuego eterno y siempre vivo, se enciende más o se apaga más según medida. ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, según la interpretación que estamos siguiendo, la de Guthrie, esto significa que el orden del universo, como podemos ver, es un cambio constante, y este cambio constante lleva a ese cambio según la medida para conservar el orden que observamos en el universo. Si este orden fuera perturbado más allá de este fuego, si no se prendiera o se apagara este fuego eterno que está cambiándolo todo constantemente de tal manera en que todo siga ordenado, este cosmos desaparecería. Por eso el fuego muchas veces a unos los enferma mientras que a otros los alivia. Por esto algunos países entran en guerra mientras otros firman la paz. El fuego eterno, según medida, va ardiendo en un lado, apagándose en otro. Esto para tener un orden cósmico. Entonces este ir y venir se determina según la medida necesaria para que todo permanezca. Esto por medio de este constante e incesante cambio, gracias a este eterno y siempre vivo fuego. Entonces, como podemos ver, más que un elemento que Heráclito identifique como la esencia del cosmos, el fuego es más bien el proceso del cosmos. ¿Qué significa este proceso? Cambio. Cambio en justa medida. Cambio constante del cual, si el cosmos saliera por al menos un momento, desaparecería. Pues bueno, haciendo una recapitulación, ya sabemos que Heráclito identificaba entre sí a los aparentes opuestos que vemos en la realidad y que constituyen todas las cosas. Estos opuestos en realidad son la misma cosa. Esto gracias a la línea gradual que los une, y esta línea gradual es un constante cambio.
un incesante movimiento, el cual es la esencia del mundo como un fuego siempre vivo, un fuego que consume según medida, que se apaga según medida. Pues bien, este es el cosmos de Heráclito y el logos de Heráclito al que nos referíamos como fuego siempre vivo en el video anterior. Heráclito, como les dije, me parece un interesantísimo, el más interesante de los presocráticos. Se me hace también una figura enigmática. Y su forma de ver al universo como un fuego siempre vivo, a mí me parece que es muy intuitivo si nos podemos a reflexionar bien. Pareciera que estamos en un constante cambio del cual no podremos salir, así como nuestro cuerpo también está deteriorándose y a pesar de ello seguimos cada día actuando, haciendo nuestra vida. De hecho, quizás la filosofía sea el resultado de que nosotros estamos todo el tiempo sabiendo, aunque queramos eludirlo, que la muerte va a llegar en un momento dado. Sin embargo, si todo es un fuego eterno, no tenemos que temer, ya que hay una sola inteligencia que es tanto física como mental y que va a seguir ahí, el fuego eterno, nosotros. Y hasta aquí el video. Ojalá le puedas dar un like si es que te agradó, si es que crees que es útil, si aprendiste algo sobre Heráclito, si te pareció interesante. Dime cuál es tu opinión acerca del pensamiento de Heráclito y también si tienes dudas o si quieres alguna referencia, déjalo en los comentarios. Yo soy Gerardo López Sotelo, nos vemos en la siguiente entrega y espero que estés muy bien.